Pues estaba dando una ronda por el país, por las carreteras de Santander, el señor ministro del Transporte, cuando su esquema de seguridad sufrió un accidente por cuenta de un grupo de motociclistas de alto cilindraje, y el ministro metió en lo del SOAT de las motos, ¿no? Señor ministro Guillermo Reyes, buenos días, ¿cómo está? Esas son de las cosas, Gustavo, que uno dice que uno tiene que ser muy de malas para que además de la caravana con la que se encuentre, sea la del ministro de Transporte. No, y preciso que se accidente con nuestras motocicletas y caigan el motociclista, la moto sin placa, los motociclistas y acompañante, uno sin casco, y sin SOAT, sin estar al día en revisión tecnomecánica, sin el pase o licencia de conducción, mejor dicho, todas las infracciones, además de la velocidad a la que iban, muy alta velocidad, lo cual pues obviamente que no pudo ser peor para ellos. Pues ministro, bueno, ante todo, ¿cómo está la gente del esquema de seguridad? ¿Bien? Bueno, al policía casi que le destruyeron la moto. El policía o miembro de la dirección de tránsito que iba en el esquema, pues sí tuvieron que atenderlo en el hospital con lesiones en las piernas y en la espalda. Y la imprudencia, esto es lo que hemos dicho, nosotros hemos sido en este gobierno muy condescendientes, especialmente con el tema de las motocicletas, les hemos pedido ser prudentes, respetar las señales de tránsito, pero aquí sí quiero aclarar, estas son motos de alto cilindraje, yo no puedo hablar de las motos pequeñas, creo que en esas hay otro tipo de situaciones. Uno no las ve andando a esas velocidades que se están viendo en las vías como hace unos días en Villeta, sino que, pues como aquí hay 775 municipios, incluyendo Barichara, que no tienen autoridades de tránsito, ellos andan por las vías sin Dios ni ley, ni nadie que se las imponga. Ese es nuestro reto de lograr con la Policía Nacional, policía polivalente, para que empecemos a hacer respetar las normas de tránsito. Señor ministro, claro, y la aclaración que usted hace me parece que es fundamental, porque yo veía el domingo en redes, la gente, ahí está, señor ministro, y entonces les bajó el precio del SOAT al 50% y así le pagan, no tienen papeles, no tienen placa, exceso de velocidad, pero es que eso es una minoría de los que se toman las carreteras como pista de carreras. Así es, Gustavo, cuando usted recorre los pueblos del país, usted se da cuenta que el motociclista de ese 90%, de los 8 millones y medio, de las 10 millones y medio motocicletas que son esos campesinos, esos trabajadores que viven de su motocicleta, sí, muchos no tienen con qué pagar el SOAT y no lo pagan, pero usted ve que ellos andan a velocidades normales, que de vez en cuando hagan el zigzag y que tengan algún tipo de comportamiento que no sea normal. Pues eso uno dice es lo normal, pero es que estas velocidades, mire, ¿qué pasó en Villeta? Entonces salieron a decir que el de la moto llegó a una conciliación con el de la bicicleta, le pagó una plata y quedó la conducta así. Y yo recibí muchas comunicaciones con mucha razón de la gente molesta diciendo, pero entonces vamos a arreglar siempre con plata y van a poner en riesgo la vida de los demás. Mire, casi pudieran haber matado al policía del esquema por andar a estas velocidades como locos. Eso es lo que uno pide, y es ¿hasta cuándo vamos a dejar que sigan manejando en las calles o en esos vehículos de altísima gama sin ningún tipo de sanciones? Esto creo que llegó a su límite. Sí, ministro, pero también en un ejercicio estadístico elemental, se accidentan más las motos de bajo cilindraje, pues porque son muchas más. Este fin de semana, precisamente, la Unión de IPS de Colombia decía que esta reducción del SOAT, que al parecer no tiene vuelta de hoja, le va a costar al presupuesto unos 2,5 a 3 billones de pesos, y que eso todavía no está cubierto. ¿Eso con qué se va a pagar? No, yo lo primero que le diría a la unión de IPS es lo que uno le dice a los motociclistas. Hay unos pocos que hacen las cosas mal que hay que sancionar, pero hay que llamar a que se acabe la evasión y se acaben los fraudes. En las IPS sería muy interesante que las IPS, en cambio de preocuparse por estos recursos, se preocupen por aquellos que están abusando del SOAT, cobrando a tarifas como las que cobran cualquier tipo de situación que ocurra en nuestras sociedades, porque las tarifas son mejores y
Bueno, los fraudes son inmensos, en suma superiores a los 2 billones. Tenemos determinadas más de 10 ciudades del país donde las IPS están abusando del cobro de vía tarifas del SOAT. Sobre esos recursos yo le respondo que el ministro de Hacienda lo señaló cuando anunciamos el tema de la reducción. Eso es lo que estaba haciendo la Superintendencia Financiera del Ministerio de Hacienda en estos días previos a que se expida el decreto, y es el ejercicio de esos recursos. Mire, el tema de los recursos del SOAT es que primero el SOAT se financia con el 53% del valor de lo que se cobra o lo que se recauda. Y lo que pasa es que el otro 47% se destina a otros componentes del sistema de salud. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Pues se va a financiar, uno, con esa reducción de la evasión y del fraude. Si tenemos más motociclistas y más conductores de vehículos que hoy no pagan el SOAT, pues vamos a conseguir los recursos que nos faltan. Pero además, se dijo por el Ministerio de Hacienda que en la edición presupuestal que se presentará en el próximo periodo legislativo, en el mes de marzo, se incluirá el tema de una adición de 2 billones para suplir estos recursos que se van con el descuento, la reducción de la tarifa del SOAT. Bueno, ministro, y finalmente los conductores de moto, con mucha pena, pero son ciudadanos como todos nosotros, a tener los papeles que van a empezar a apretar desde el fin de semana exigiéndolos, ¿no? Mire, Gustavo, nosotros vamos a colocar, para que sepan, para que no se van a encontrar con mi esquema de seguridad, vamos a empezar a aplicar en todos los peajes, en todos, no operativos porque sean visibles, sino operativos que justo cuando estén pasando por el peaje que no pagan, vamos a empezar a exigir SOAT, estado de sus motocicletas, la licencia de conducción. Es decir, nosotros damos pero también exigimos. Damos pero exigimos. Ministro, muchas gracias, muy amable. Un abrazo, Gustavo, feliz día para ustedes.